Buenas tardes, soy Arturo Manuel Morales Gurrola y voy a presentar los diferentes métodos de investigación que existen. Para estudiar cualquier tema de manera seria y ordenada es necesario utilizar métodos de investigación. Estos métodos son formas de analizar y comprender la realidad en cualquier ciencia social. Cada uno ofrece una manera distinta de estudiar un problema. Algunos se basan en la lógica, otros en la experiencia, la comparación o el análisis histórico. Conocerlo nos ayuda a entender mejor los temas y a expresar nuestras ideas con mayor claridad. Método analítico sintético. ¿En qué consiste? Este método tiene dos momentos. Primero, el análisis. Se divide un tema en partes pequeñas para entenderlo mejor. Después viene la síntesis. Se vuelven a unir esas partes para tener una visión completa y clara del tema. Por ejemplo, si estudias el delito de robo, primero analizas cada elemento. ¿Qué conducta se realizó? ¿Qué objeto se tomó? Si hubo intención o si hubo violencia. Luego, al juntar todo, comprendes cuándo realmente se configura el delito según la ley. Método deductivo e inductivo. El deductivo va primero. ¿En qué consiste? Parte de una idea general y la aplica a un caso concreto. Es como usar una regla general para resolver un caso específico. Por ejemplo, la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley. Si una autoridad discrimina a alguien por su origen, entonces, aplicando esa regla general, se concluye que hubo una violación al derecho a la igualdad. Inductivo, ¿en qué consiste? Parte de varios casos específicos para llegar a una conclusión general. Se basa en la observación repetida de hechos. Por ejemplo, si en distintas ciudades se presentan casos similares de abuso policial, después de analizar varios casos, se puede concluir que existe un problema general en el sistema de seguridad. Método experimental. ¿En qué consiste? Se basa en probar algo para ver si funciona. Se formula una idea y luego se realizan pruebas para comprobar si es correcta. Por ejemplo, un investigador quiere saber si un programa de orientación reduce la delincuencia juvenil. Aplica el programa en una escuela y compara los resultados antes y después para ver si hubo cambios. Método explicativo. ¿En qué consiste? Busca entender por qué ocurre un fenómeno analizando sus causas y consecuencias. No solo describe el problema, sino que intenta explicar sus razones. Por ejemplo, si aumenta la violencia en una comunidad, se investigan factores como desempleo, falta de oportunidades o problemas familiares para explicar por qué está ocurriendo. Método dialéctico. ¿En qué consiste? Parte de la idea de que la realidad cambia constantemente y que muchas veces el avance surge del conflicto entre posturas opuestas. Por ejemplo, en el debate entre seguridad pública y derechos humanos, ambas posturas pueden parecer contrarias. A través del diálogo y la discusión pueden surgir una propuesta que proteja la seguridad sin afectar los derechos fundamentales. Método fenomenológico. ¿En qué consiste? Se enfoca en comprender cómo las personas viven y sienten una experiencia. No se centra solo en datos, sino en la experiencia humana. Ejemplo, entrevistar a víctimas de discriminación para entender cómo vivieron esa situación y qué impacto tuvo en su vida. Racionalismo crítico. ¿En qué consiste? Sostiene que las ideas deben ponerse a prueba constantemente. Una teoría es válida mientras no se demuestre que es incorrecta. Por ejemplo, si se propone que aumentar las penas reduce el delito, esa idea debe evaluarse con datos. Si los resultados muestran que no funciona, la teoría debe revisarse o cambiarse. Racionalismo dialéctico. ¿En qué consiste? Plantea que el conocimiento avanza corrigiendo errores del pasado. Las nuevas ideas superan las anteriores cuando se demuestra que son más completas o más acertadas. Por ejemplo, antes se pensaba que el castigo severo era la mejor solución contra el crimen. Con el tiempo, estudios mostraron que la educación y la reinserción pueden dar mejores resultados. Método jurídico. ¿En qué consiste? Se utiliza para estudiar e interpretar las normas jurídicas buscando entender su sentido y cómo deben aplicarse en casos concretos. Por ejemplo, analizar un artículo de la Constitución para determinar si una ley estatal respeta los derechos fundamentales. Método exegético. ¿En qué consiste? Se basa en interpretar la ley como está escrita, sin agregar interpretaciones más amplias. Por ejemplo, si la ley dice que un beneficio es solo para mayores de 18 años, se entiende literalmente que los menores no pueden acceder a él. Método comparado. ¿En qué consiste? Consiste en comparar leyes o sistemas de distintos países o regiones para identificar diferencias y posibles mejoras. Por ejemplo, comparar el sistema penal de México con el de otro país para ver cuál protege mejor los derechos humanos y qué prácticas podrían adoptarse. Método intuitivo. ¿En qué consiste?
se basa en una comprensión inmediata de una idea. No requiere un razonamiento largo, sino que surge de manera directa. Por ejemplo, al escuchar un caso, un juez puede percibir rápidamente que existe una injusticia evidente antes de revisar todos los detalles técnicos. Método discursivo. ¿En qué consiste? Se basa en desarrollar ideas paso a paso mediante argumentos ordenados y lógicos hasta llegar a una conclusión. Por ejemplo, en un ensayo jurídico primero se presenta el problema, luego se exponen argumentos con fundamentos y finalmente se llega a una conclusión clara. Método sistemático. ¿En qué consiste? Analiza un tema tomando en cuenta todo el conjunto de normas relacionadas, no solamente una parte aislada. Por ejemplo, al interpretar un artículo del Código Penal, también se revisan otros artículos relacionados para entenderlo dentro de todo el sistema legal. Método histórico. ¿En qué consiste? Estudia cómo ha evolucionado una norma o fenómeno a lo largo del tiempo para comprender mejor su significado actual. Por ejemplo, analizar cómo han cambiado los derechos laborales desde el siglo pasado hasta hoy para entender por qué existen claras protecciones legales. En conjunto, estos métodos son herramientas que nos permiten investigar y llegar a conclusiones bien fundamentadas. No se usan de forma aislada, sino que pueden combinarse según el problema que se esté estudiando. Y en áreas como el derecho o la criminología son fundamentales para interpretar leyes, analizar situaciones y argumentar correctamente. Aprender a utilizarlos fortalece nuestro pensamiento crítico y mejora nuestra capacidad para comprender la realidad. Muchas gracias.